Bueno, egunon berriro, eguerdion casi. Ahora viene la segunda parte también, que como os decía antes, pues era un poco el ver, como hemos puesto ahí, lo de los actores, ¿no? De lo de los agentes y tal, nuestros representantes, qué hace las instituciones, qué hace los gerentes, todo esto, ¿no? Y yo creo que es una foto para enmarcar. Ojalá que de aquí, luego cuando nos salgamos con los deberes y las conclusiones, pues de cara al año que viene, pues podamos conseguir esos objetivos. La verdad es que cada año lo ponéis más difícil, porque cada vez viene más gente a las jornadas y se supone que cada año pues debemos subir 1 o 3 peldaños. O sea, el año que viene no sé dónde lo vamos a poner. Dicho esta breve introducción y perdonar un poco los 5 minutos de retraso, porque algún ponente ha llegado un poco justo de tiempo, vamos a empezar con un poco por lo que indica el programa. La duración de las intervenciones rondan alrededor de los 10-12 minutos. Yo ahí sí que voy a ser taxativo, voy a ser el malo de la película, y en ese sentido pues me gustaría que ellos y ellas pues me pudieran ayudar a tal cometido, por respeto a todos nosotros que estamos escuchándoles, por respeto a la organización y por respeto a los horarios de la gente que nos está apoyando en el exterior. Sin más preámbulos, os voy a dar paso al primer ponente. Vamos a cambiar un poco el formato. Ellos van a hablar por comodidad desde la mesa. Y en primer lugar, como tenéis ahí, empezamos con Jesús Dalmau, que es el director gerente del Servicio de Prevención de Mutualia. Y sin más preámbulos, pues que empiece el espectáculo. Jesús, adelante. Egunon danori. Gracias, Rafael. Voy a ayudar, yo voy a colaborar y voy a ajustarme al horario, no os voy a dar ninguna chapa. Sí, en primer lugar quería lanzar simplemente un recordatorio de las actuaciones que desde los servicios de prevención, tanto propios como ajenos, se están realizando, y de la calidad de las actuaciones que están realizando y de la independencia y profesionalidad de nuestros profesionales, tanto en los servicios de prevención ajenos como propios. Creo que se está haciendo un buen trabajo y creo que no merecen el cuestionar como se ha cuestionado, como aquí, tanto ayer, salió en alguna ocasión el cuestionar esa actuación porque les paga la empresa, ¿vale? Entonces quería defender a esos profesionales que desde todos los servicios de prevención propios, ajenos, insisto, están actuando. Y sin más, decir, en primer lugar, después de eso, gracias a Osalan por contar con nosotros en este panel, aunque sea en 10 minutos. Yo no voy a decir nada de lo que hacemos en este momento. Yo creo que en otras ocasiones ya hemos contado cuál es la manera de actuar, y vamos a poner un poco un panel de lo que nos estamos encontrando como servicio de prevención ajeno en las empresas a las que llevamos la prevención o las que contratan con nosotros la prevención. Sí quiero decir que desde hace muchos años en Euskadi ha habido siempre una colaboración entre Inspección de Trabajo, Osalan y los servicios de prevención. Creo que es uno de los temas que siempre lo hemos tenido y siempre hemos colaborado. Los que aquí trabajamos en materia de riesgos en todos los campos, yo creo que nos conocemos todos, y muchos de ellos porque estamos permanentemente trabajando y colaborando. Entonces, dar las gracias tanto a Osalan porque nos llama, porque, como ha expresado antes Maite también, estamos en esos grupos y en esos talleres, y creo que el trabajo que entre todos se está haciendo es positivo, y es una de las conclusiones que yo quiero exponer. Bueno, que sigue siendo la psicosociología la asignatura pendiente, pues no creo que hay que incidir. Pero yo sí quiero matizar que creo que está siguiendo los mismos pasos que seguían o que han seguido el resto de disciplinas preventivas. Hace unos años se hablaba de la evaluación de riesgos y era lo único que había que hacer. La evaluación de riesgos como algo fundamental. Era la evaluación, si estaba bien hecha, parecían que teníamos que hacer integrales triples para resolver el problema de la evaluación de riesgos psicosociales. Y cuando la actuación preventiva es lo fundamental en todo esto. Tenemos que evitar las consecuencias de los riesgos. Eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que actuar sobre los riesgos. Y estamos en la misma batalla, yo creo que, insisto, son posturas. Unos datos. Aquí creo que Pablo ayer, cuando empezó la jornada, hablaba de, creo recordar, un 5%, ¿no?, de las empresas que tenían hecha la evaluación de riesgos laborales. Nuestros datos, en el conjunto de empresas que nosotros llevamos la prevención en las áreas técnicas, el 14% de las empresas tienen realizada la evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Faltan datos, no contabilizamos las que están en proceso ni las que este año pensamos o están programadas para hacer.
Dificultades, no voy a entrar mucho en ellas porque creo que lo hemos hablado. Yo creo que Maite ha expuesto las conclusiones y creo que ha pisado la mayor parte de lo que yo tengo puesto aquí, ¿vale? Dificultades, pues bueno, todavía se desconoce o se quiere desconocer a veces que es un requisito legal. El desconocimiento de los riesgos psicosociales que ha explicado Manolo, esa dificultad entre el riesgo psicosocial, el acoso, la violencia, no se ve como una oportunidad, no se ve, como antes se estaba hablando aquí, de que es una posibilidad de mejora de la organización del trabajo y que es un aspecto fundamental. Es muy difícil, sabéis que en prevención nos pasamos toda la vida predicando que es mejor hacer prevención y la rentabilidad de la prevención, ¿no? Pues esto cada vez es más difícil y a veces en procesos largos, como a veces requieren las evaluaciones de riesgos y las intervenciones psicosociales, pues es muy difícil demostrarlo, ¿no? Pero bueno, no se entiende como oportunidad. Cuando tienen un problema de cierto acoso, se quieren intervenir como la evaluación, cuando igual lo primero que hay que resolver es intervenir en la situación de acoso, ya abordaremos después la evaluación. Desconocimiento y miedo de las acciones correctoras. ¿Y de esto qué va a salir? El origen de las acciones que nosotros en nuestras empresas hemos detectado: el requerimiento de la inspección el 11%, denuncia interna 2% y el resto voluntario. Voluntario por la empresa, por propuesta del servicio de prevención, por las actuaciones dentro del programa anual. En cuanto a las actuaciones por número de trabajadores, pues nos llama la atención que nuestras actuaciones, el 16% han ido destinadas a empresas de menos de 10, entre 11 y 25, 25, entre 26 y 50, 16, de 50 a 100 el 20% y más de 100 el 23%. ¿Vale? Aquí nosotros sí marcamos, a diferencia de lo que habláis ayer en Cataluña, claro, empresas, la pyme hasta 250, ¿no? Ahí es donde está realmente la dificultad. Una empresa 250 en este momento, ¿no? Es una gran empresa. Bueno, una gran empresa, es un empresón. No sé si es hasta inaudito casi ya, ¿no? Pero bueno. Entonces, la problemática es muy variable, de 50 para abajo ni decir, de 25 para abajo también, ¿vale? Y las de menos de 10. Los métodos utilizados, que aquí también estamos hablando, pues bueno, el Instituto Navarro de Salud Laboral es 42%, el ISTAS versión media 42%, ISTAS corto el 12%, el FP psicólico el 1% y otros el 3%. Problemática de las pymes: la falta de métodos de evaluación psicosocial que se adecúen a sus características. Hemos estado hablando, y ha salido aquí, cuando estamos hablando de métodos de evaluación de riesgos, tienen que ser fiables, tienen que dar fiabilidad, tienen que estar contrastados, tienen que estar validados. Los cualitativos no se pueden cuestionar. Cuando se está hablando de que luego va la inspección a cuestionar o no cuestionar si se ha hecho bien o mal la evaluación de riesgos psicosociales, pues evidentemente se interviene en qué tipo de método es el que se ha utilizado, ¿vale? Aquí también hemos utilizado la frase, o se ha utilizado aquí la frase de decir, va un técnico, hace 4 preguntas. Hombre, también habrá, pero también se están haciendo cosas buenas, ¿vale? Tenemos profesionales todos en esta materia, ¿vale? Y la problemática que se ha hablado, las empresas de menos de 25, de menos de 10, aplicar los métodos cuantitativos, pues ni qué decir tienen. Vas a sacar, evidentemente, conclusiones muy globales. O sea, de 4 respuestas, el 25% dice 1 de 4, ¿vale? Pero bueno, nada distinto a lo que hemos puesto, ¿vale? Actuaciones de los agentes que intervenimos. Considerar la psicosociología como una disciplina en sí misma. El hablar, ya que en Osalan existe una unidad de psicosociología, pues está bien, porque yo no sé si el legislador se equivocó o no cuando habló de la ergonomía y psicosociología, si la conjunción se refería a que iban juntas o era la 4ª disciplina preventiva. No lo sé, si es un defecto de traducción, ¿vale? Porque ergonomía y psicosociología no parece que tengan la misma base, que son todo ciencias preventivas, sin duda, ¿vale? Y entonces, pues si tenemos que tratar la ergonomía y psicosociología como una unidad, pues es un poco difícil. Posibilitar la realización, yo creo que es un aspecto fundamental, que desde los que estamos interviniendo se adecúen métodos que podamos aplicarlos sin dudas de su aplicación en las empresas pequeñas para poder validar los resultados. Campañas de divulgación, o sea, lo que os he comentado ya ha salido aquí,
En la empresa, realización de evaluación de riesgos psicosociales con el compromiso, también se ha hablado aquí, la evaluación en sí misma no es nada si después no nos comprometemos a de que lo que salga en esa evaluación tenemos que empezar a actuar. Implantación de procedimientos de resolución, actuación frente a resolución de conflictos. En cuanto a los servicios de prevención, lo mismo que antes decíamos, la psicosociología como una unidad, como una especialización y como una disciplina en sí misma. Labor de concienciación sobre la importancia de los riesgos psicosociales en las empresas, formación a la plantilla y a la dirección de lo que es, evaluación de los riesgos psicosociales, la implantación de procedimientos, el abordaje. Yo las había clasificado entre los distintos actores, pero como aquí ha salido todo, no os lo quiero repetir y creo que de un momento a otro me llamarán la atención, ¿verdad? No, todavía no, no toca. Vale. Y colaborar con la empresa, optimizar los recursos personales, formando a las personas en el trabajo diario, dinámicas de grupo, análisis de las cargas de puestos de trabajo. Hablamos de lo que antes ha hablado Maite, organización del trabajo. ¿Vale? Diseño de sistemas para resolver conflictos, intervenciones, mediación. No me quiero parar porque yo creo que de un momento a otro, y voy a acabar ya. Informar y formar a todos los agentes sobre los riesgos psicosociales, también se ha sacado aquí. Flexibilizar los requisitos para la evaluación de riesgos psicosociales para moldarlos a todas las empresas, independientemente del tamaño o sobre todo para tamaño muy pequeño, ¿vale? y cualquier sector. Los servicios de prevención ajeno deben asesorar para que la realicen. Osalan y la Inspección de Trabajo tienen que hacer campañas informativas. No digo nada que no se haya dicho, ¿vale? Y los sindicatos informar a sus delegados de prevención para que ellos también asesoren a las empresas en la necesidad de abordar los procesos de la evaluación de riesgos psicosociales. Y con esto acabo, sin más. Solo querer decir que otra cosa también. En las universidades, en las escuelas, no nos enseñan a que los factores de organización del trabajo pueden ocasionar riesgos a las personas, ¿vale? No nos enseñan, lo aprendemos después. También tenemos que, igual que el resto de disciplinas preventivas, ir al origen, ir a la formación, porque esto está basado sobre todo en estilos de mando, organización de las empresas, comunicación y transparencia. Lo dijo el consejero ayer al inaugurar y creo que todo eso formará la construcción básica para que esto empiece a cambiar. Gracias y gracias a Osalan y gracias a todos vosotros. Por tu puntualidad. A continuación pasamos a darle la palabra a Iñaki Calcedo Zapata, representante de ASEM. Adelante. No tiene pendrive, pero bueno, adelante. Bueno, buenos días. Bueno, primero agradecer a Osalan por la invitación que nos hizo para reunirnos en las jornadas previas, en los talleres en los que estuvimos los servicios de prevención, y en especial a Maite por haberme invitado hoy a contar un poco mi experiencia, que es un poco lo que se nos sugirió en esos talleres. ¿Qué experiencia podemos aportar todos los servicios de prevención de por qué en el País Vasco solo se había evaluado un 5% los factores psicosociales en un 5% de las empresas que habían accedido a realizar el estudio? El objetivo era identificar esas causas o esos motivos y desarrollar posteriormente medidas para poder trabajar. Ahí hablamos un poquito cada uno lo que creíamos que era pues un poco las causas sobre el porqué. Y yo me quedé bastante sorprendido, debo decirlo, porque se aludían a unas causas que a mí, pues sinceramente, me parecían excusas. Y así lo comenté. Yo creo que por eso estoy hoy aquí, porque me invitaron después a exponer este punto de vista, ¿verdad? Con algún matiz, pero de forma general se han repetido hoy esas explicaciones que básicamente pues hablan sobre todo de una falta de concienciación por parte del empresario, que el empresario no está concienciado en el tema de psicosociología, que lo ve como un levantamiento de alfombras, que le va a salir ahí un montón de porquería que no quiere que le salga. También se aludía a que los trabajadores pues tienen cierto recelo al proceso en sí, qué se nos va a preguntar, va a ser algo que va a servir para algo o no, mi confidencialidad estará implicada, me van a despedir, ¿no? Yo no quiero hablar. Que suponía un elevado coste para las empresas el proceso de evaluación de factores psicosociales, y que además en tiempos de crisis pues ese coste era inasumible y que por ese motivo pues también ahora estábamos un poco peor en cuanto a evaluaciones de factores psicosociales.
La metodología, que es escasa, compleja de aplicar, farragosa, limitada, con muchas carencias, etcétera. Y una ausencia general de información, tanto de los servicios de prevención, que desde el punto de vista que me toca, pues es de lo que tengo que hablar, no sé qué información tendrán otros agentes, en cuanto a que no tenemos información, ni recursos humanos formados, ni tiempo de dedicación, etcétera. Bueno, yo no digo que eso no sean causas que puedan afectar, ¿de acuerdo? Pero yo creo que no son las causas, sino quizá más consecuencia de las causas reales. Porque concienciación del empresario, si ponemos un ejemplo con la adecuación de maquinaria, yo no creo que muchos empresarios estén concienciados en que la adecuación de maquinaria era necesaria en su momento y se hizo. Recelo de los trabajadores a la adecuación de maquinaria. Me vas a modificar el puesto, no me toques aquí, si me pones la pantalla tal. Coste para las empresas. Comparado con la adecuación de maquinaria, el coste en el proceso de evaluación psicosocial es ridículo, creo yo. Crisis. ¿Qué hacíamos antes cuando no había crisis? Hemos hecho algo antes. ¿Son peores los resultados ahora que antes de la crisis? Yo creo que no. Yo llevo 15 años en prevención de riesgos laborales y antes yo no hacía un montón de psicosociología y ahora no. ¿Metodología escasa, limitada, con carencias? Sí, probablemente. Probablemente sí. Pero no es excusa para no usarla. ¿Qué metodología tenemos para evaluación de riesgos generales? Los mismos métodos que hace 30 años. No han evolucionado mucho, probabilidad por consecuencia. Y se hacen. Ausencia de información y guías, criterios técnicos claros. Joder, la guía de inspección que ha presentado Jesús, yo ya la conocía, la del 2007, y la que ahora ha publicado yo me la he leído. Si tienes interés, léetela. Hay información, hay NTPs, hay documentación de Osalan, hay legislación europea, experiencias de otros países. Hay información a cascoporro. A mí no me da tiempo a leerla toda, ¿vale? Información hay. Yo creo que no es ese uno de los problemas que podamos echarles la culpa, ¿de acuerdo? Claro, si estas no son las causas, ¿cuáles son realmente? ¿De acuerdo? Por ver cuáles son las que hemos aludido, el empresario, los trabajadores, la crisis, los costes a la empresa o las medidas, los medios disponibles, herramientas. Yo, cuando me tocó mi turno, dije, yo he hecho en falta aquí 3 agentes importantes. La Inspección de Trabajo, Osalan y los servicios de prevención, que nadie los mencionó. Y aquí es donde empezamos a pisar en barro, porque claro, es tocarnos las narices a nosotros mismos, a la Inspección de Trabajo, a Osalan y a los servicios de prevención. Al fin y al cabo es a nosotros a quienes corresponde informar al que está desinformado, hacer que se cumpla la legislación que ahí está, que no es muy exacta, que como dice Velázquez, pues nos gustaría que sea más precisa, sí, bueno, pero con la que hay se puede trabajar, se puede exigir. Y en todo esto estamos haciendo muy poco. Los motivos, cada uno tendrá los suyos, ¿de acuerdo? Nosotros los servicios de prevención, yo puedo decir cuáles son mis limitaciones en cuanto a tiempo, en cuanto a dedicación, etcétera. Inspección ha plasmado sus limitaciones, pero lo que no podemos hacer, entiendo yo, es colocar el diagnóstico en otro lado. Tenemos que implicar más al empresario. Si vamos a trabajar en implicar al empresario, dentro de 18 años estaremos aquí otra vez con el mismo problema. Porque el empresario, ¿cómo lo vamos a implicar? ¿Cómo vamos a concienciar al empresario? ¿Cómo se hace eso? ¿Se le hace un lavado de cerebro? No sé. Yo creo que el lanzar esos balones al tejado de otro, del empresario, del trabajador, de la crisis, etcétera, es un poco salvaguardar nuestra profesionalidad. Es decir, nosotros hacemos las cosas muy bien. Yo podría haber traído mis datos estadísticos de lo que hacemos y decir, nosotros lo hacemos muy bien. Pero la realidad es que el 2, y pico % de los servicios de prevención ajenos, solo hemos hecho el 2,3% de las evaluaciones de factores psicosociales. Y eso no es hacer las cosas bien. Yo, la concienciación, no voy a decir las medidas educativas, pedagógicas, de concienciación, campañas informativas, yo no digo que no sean necesarias, y lo son, pero yo creo que no es la clave. Yo creo que la clave pasa un poco, como ha comentado Jesús, por ver qué evolución ha tenido la prevención en otros ámbitos, cuáles han sido los pasos. Y la primera ha sido, con todo el dolor del mundo, el palo en la cabeza. O lo haces o te va a caer una sanción.
ha sido así. Cuando teníamos que hacer evaluaciones de riesgos, esto es una tontería, ¿esto para qué? Bueno, pues nosotros intentábamos convencer como técnicos de su necesidad, pero al final, hasta que no se decía es que te va a caer una sanción, no se hacían en muchos casos. Y en psicosociología más. Yo creo que pasa un poco por ahí, por hacer un poco más de presión por parte de las administraciones. Hay que tener en cuenta que los servicios de prevención somos empresa y trabajamos bajo demanda. Si a nosotros una empresa no nos demanda, oye, que tengo aquí un requerimiento de inspección para hacer una evaluación de factores psicosociales, nosotros vamos a estar atendiendo a lo que realmente se nos está demandando, que son otros requerimientos legales más urgentes. Yo tengo muchas empresas que me han negado muchas veces el tema de psicosociología porque, bueno, pues, como decía Velázquez, pues no tengo muy claro si es obligatorio o no, aunque, bueno, la ley es bastante explícita con el tema. Y ahora andan detrás mío para que se lo haga en un corto plazo de tiempo urgente porque tienen que cumplir la OSAS 18001. Y eso es muy triste, pero esa es la realidad. Es decir, el empresario hay que concienciarle, pues no sé yo si es incluso necesario concienciarle. A mí la verdad me importa un pito que esté concienciado, yo quiero que lo haga. Porque haciéndolo, concienciado o no, el que va a resultar beneficiado al final es el trabajador. Y a mí que el empresario esté concienciado, la verdad, no me importa si está concienciado para hacer una evaluación de ruido, unas mediciones de contaminantes químicos o una adecuación de maquinaria. A mí me da igual que no esté concienciado. Ojalá lo estuviera, claro que sí, pero si lo hace, ponemos medidas y el beneficiario al final es el trabajador, que es lo que todos queremos, pues bueno, pues hemos empezado por algo y los empresarios que vengan después, pues que reciben esa herencia de las cosas hechas y pues de cómo ir haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Por terminar ya rápidamente, yo insisto, creo que todo lo que se haga en cuanto a concienciación, formación, darnos más información todavía, que insisto que yo creo que hay suficiente, está muy bien, pero hay que yo creo que comprender que muchas veces el empresario no actúa bajo esos mecanismos, no porque sean seres malvados, pero es verdad que salvo que alguien les ponga la espada delante del pecho, pues muchas veces no actúan y yo creo que en este caso es muy importante. Y finalizo con un par de reflexiones muy rápidas que me ha pisado Velázquez, que iba a comentar, y es la confusión. Y esto sí es culpa de los servicios de prevención. Estamos confundiendo al personal. No me extraña que la empresa no quiera saber nada de este tema y los trabajadores tengan recelo de hacerlas porque la formación en psicosociología de los propios técnicos de prevención es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Yo hablo con compañeros de mi propia empresa y con técnicos especialistas, entre comillas, en psicosociología y no tienen claros ni los conceptos más básicos en riesgos psicosociales. Se mezcla, lo que ha comentado Velázquez, doble presencia, conciliación laboral familiar, el estrés, resolución de conflictos, programas de mediación. Señores, todavía no hemos hecho ni la evaluación inicial y me está hablando usted de ciencia ficción. Céntrate en que hay que primero hacer una evaluación inicial, que es el punto de partida para todo lo demás, y después ya haremos programas más avanzados o, si quieres, los vamos haciendo a la vez. Pero lo importante es ese 2,3% que se ha hecho. ¿Y el resto qué? ¿Qué hacemos? Hacemos un programa de conciliación familiar y laboral. ¿Y qué? Las metodologías, que también han comentado, las que tenemos para ese punto inicial sirven. Yo creo que sirven para hacer un primer screening y ver un poquito qué es lo que hay. Obviamente luego habrá que usar herramientas más refinadas para ir al grano. Pero ni siquiera se ha hecho ese screening en el 90 y muchos % de las empresas. Empecemos por ahí, no vayamos a un paso más adelante sin haber hecho el primer paso. Y para finalizar, también es verdad que hay mucha diferencia entre las empresas grandes, pequeñas, como se ha comentado, y los que trabajamos en un servicio de prevención ajeno y los que se trabajan en un servicio de prevención propio, incluso para la administración, que cuentan con unos recursos y unos tiempos que nosotros pues, no tenemos y que tenemos que ir más a machete a todos los lados. Y aprendamos de los que saben, ¿de acuerdo? Velázquez ha comentado que los países nórdicos en esto nos llevan mucha ventaja. No inventemos cosas, aprendemos de ellos. ¿Qué están haciendo? Les está funcionando, porque aquí no nos puede funcionar. Está claro que la sociedad aquí es muy diferente a la de allí, pero yo creo que cosas podemos ir aprendiendo sin necesidad de inventarnos cosas raras por el camino, ¿de acuerdo?
Y finalizo ya. Un poco más de autocrítica es lo que yo pido, tanto por mi parte como Servicio de Prevención Ajeno, y no ver el problema en que está en el empresario, en los métodos o en que no hay información, sino yo con eso que tengo, qué es lo que he hecho, ¿vale? Y no hemos hecho, yo creo que gran cosa. Pues muchas gracias, espero no haber